esta oportunidad, como nos decía ahora Sebastián, en el marco grande de este mes de María, pues claro, justamente como María es mujer y es madre, nos preguntamos también un poco sobre la feminidad. Yo sé que ustedes, como Sebastián también lo dijo, en una ocasión anterior estuvieron hablando un poco sobre también la naturaleza femenina desde diferentes perspectivas. Y entonces la invitación hoy era, como también lo pudieron haber visto en la imagen, hablar sobre la mujer en el cristianismo y específicamente la propuesta fue un poco a pensarnos a la mujer dentro de la iglesia. Pero entonces, como es una tarea titánica y no tenemos tanto tiempo, orando, el Espíritu Santo me puso a mí en el corazón que habláramos un poco de las doctoras de la iglesia. También porque creo que no es un tema tan común en general y es una buena oportunidad, por una parte, para preguntarnos por esa figura que existe dentro de la iglesia de los doctores, es decir, porque la iglesia tiene doctores y a qué se refiere esto. Y por otra parte, pues también hablar de estas cuatro mujeres tan luminosas que con su enseñanza también guían a los hijos de la iglesia. Pero entonces, como bien dijimos, estando en el mes de María, tenemos pues que acogernos a su intercesión y a su amparo. Entonces, antes de comenzar, yo los invito a que hagamos una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y entonces, bueno, habiendo ya dirigido nuestra mirada a la Madre Santísima, entonces podemos empezar y antes de pronto de hablar de lo concreto de las doctoras de la iglesia, yo quisiera hablar de nuevo de ese marco grande que se nos pone, que es la mujer en el cristianismo. Y creo que de pronto hace 8 días seguramente, o de pronto por otros medios, ustedes se habrán, al acercarse a la diferencia sexual, a lo específico tanto del hombre como de la mujer, habrán meditado un poco en torno al Génesis. Digamos que en el Génesis, también en el Evangelio, hay uno que otro texto que nos ayuda como con mucha claridad a conocer un poco sobre lo característico de la naturaleza femenina y masculina, pero el Génesis viene a ser este texto súper potente que viene a insertarse como un rayo de luz en nuestro corazón para ayudarnos a conocernos a nosotros mismos. Y yo creo que eso también es una invitación bonita que nos tiene que quedar hoy en el corazón, y es que más allá de saber un montón sobre las características del hombre o de la mujer, la idea de esto es la invitación que nos hace la iglesia, yo creo que con mucha potencia desde San Agustín, pero en general Cristo es el que nos invita a conocernos a nosotros mismos. Y parte de ese conocimiento de nosotros mismos, entonces, es conocernos en nuestro ser sexuado. Y por eso entonces nos vamos al Génesis, y en Génesis, bueno, ustedes saben que hay dos relatos de la creación, y en el primer relato de la creación se nos dan dos datos bien importantes sobre nuestra naturaleza. Entonces, por una parte, se nos dice que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y por otra parte, se nos dice que hemos sido creados varón y mujer. Y entonces ahí a veces se pueden hacer una suerte de confusiones, sobre todo porque tendemos a creer que ese imagen y semejanza es más bien como si Dios tuviera una imagen corpórea como la nuestra. Y existen dentro de la iglesia posiciones o posturas, interpretaciones que pueden ver, claro, la figura del Padre y de Cristo como masculina, pero al Espíritu Santo generalmente le dan una connotación femenina. E incluso se puede llegar a cometer un error de casi que igualar en algunas ocasiones a la Virgen Santísima con el Espíritu Santo, dándole al Espíritu como estas características de mujer. Sin embargo, entonces ahí habría como que poner un primer presupuesto antes de abordar todo lo demás, y es que yo creo que más de uno lo tiene muy claro, pero no sobra decirlo, esa imagen que tenemos de Dios es una imagen espiritual.
que se traduce en el hecho de que nosotros en nuestra alma tenemos dos potencias. Sobre esto de las potencias, pues Santo Tomás de Aquino habló muchísimo y con mucha claridad, pero ya desde San Agustín también tenemos una doctrina o una manera de acogernos y comprender esto de las potencias del alma, pero no sobra decir que las potencias del alma, según lo enseña la Iglesia, son dos: el entendimiento y la voluntad. Y a veces uno dice potencias del alma y no es tan fácil comprenderlo, pero entonces cuando nosotros lo comparamos con su contraparte, por decirlo así, en el cuerpo, pensamos en que en el cuerpo existen diferentes funciones. Entonces hay, no sé, funciones fisiológicas, funciones neuronales. No, la verdad yo no conozco mucho de medicina, pero yo creo que ya me cogieron la idea de que en el cuerpo existen diferentes sistemas y cada sistema tiene sus funciones específicas. Y asimismo sucede en el alma, lo que va a ser equiparable a las funciones del cuerpo. También son entonces estas potencias del alma. Y como decíamos, las dos potencias del alma son el entendimiento y la voluntad. El entendimiento que tiende hacia la verdad. Entonces, cuando nosotros pensamos en el entendimiento, pensamos en esta capacidad que tenemos de conocer, en que nuestra alma está dotada de entendimiento, sabemos que podemos conocer. Y por otra parte, cuando pensamos en la voluntad, nos damos cuenta de que entraña en el fondo esta capacidad de amar, porque la voluntad tiende hacia el bien y el bien más grande es el amor. Entonces ahí tenemos una pintura hecha como con mucha rapidez, un bosquejito de cuál es esa imagen que Dios ha dejado en nuestra alma. Esa es una imagen entonces que compartimos, es decir, las potencias del alma, en nosotros en tantos seres espirituales, no solo la tenemos nosotros, sino también los seres angélicos y pues las personas divinas. Esa es la imagen que compartimos. La semejanza ya viene a ser distinta, digamos que la imagen está delineada en estas potencias y eso no se borra, es decir, es algo como de fábrica, por decirlo así, más bien como del corazón del creador. Se nos han dado estas dos potencias del alma y la semejanza está entonces en que realmente estas potencias tiendan hacia el bien y hacia la verdad, que es Dios. Pero cuando de pronto nuestras potencias del alma dejan de actualizarse y buscar el bien y la verdad, entonces se pierde esa semejanza con Dios. Y ahí podríamos poner ejemplos como, ya que estamos ahorita también tan cercanos esta fiesta que celebró la iglesia. Sí, era más bien como una celebración de la conmemoración de los 100 años de San Juan Pablo II. Se me ocurre poner un ejemplo con la doctrina que él enseñó a través de la teología del cuerpo, porque él tenía una consigna también dentro de todo su conjunto de pensamiento filosófico de la corriente del personalismo, y es esta de que amor no es utilización. Entonces, cuando el amor deja de ser amor y se convierte en utilización, y habíamos dicho que la potencia de la voluntad lo que hace es tender en su culmen, pues, hacia el amor. Entonces, cuando el amor deja de ser amor y se convierte en utilización, nuestra potencia de la voluntad está perdiendo la semejanza con Dios. Y entonces en el entendimiento podríamos pensar en las mentiras, ¿no? Digamos que ese es un ejemplo sencillo de comprender el momento en el que nuestro entendimiento deja de tender, no tender, sino más bien actualizarse en la verdad y empieza a quedarse en el error o en la mentira. Pero bueno, entonces eso era como para diferenciar también la imagen y la semejanza, pero lo importante es que nos quedemos hoy con este tema de la imagen. Entonces ese es el primer dato. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y el segundo dato, hemos sido creados varón y mujer. Y entonces ahí yo quiero invitarlos, digamos que dentro de la antropología filosófica, nosotros podríamos hacer muchas clasificaciones y diferenciaciones para tratar de conocer al ser humano. A lo que me refiero es que comprendiendo
que el hombre es esta unidad sustancial entre cuerpo y alma, podríamos empezar a ver cuáles son las distintas dimensiones de esta unidad sustancial que somos nosotros, los seres humanos. Entonces, se me ocurre que unas clasificaciones en cuanto a las dimensiones podrían ser que tenemos una dimensión trascendente, una dimensión moral, una dimensión afectiva, una dimensión motora, y así sucesivamente podemos ir viendo cómo nosotros somos una especie de telaraña, un entramado, un conjunto que está tejido. Esa imagen de la telaraña es muy bonita porque es como si nosotros fuéramos este tejido muy articulado que es interdependiente entre sí. Entonces, esa podría ser una manera de comprender al ser humano en la que nos ayuda la antropología filosófica. Pero otra, la que yo les quiero proponer hoy, que nos sirve un poquito más, es comprender tres niveles en los que nosotros vamos como diferenciándonos y enriqueciéndonos. Entonces existe un primer nivel en el ser humanos general, que justamente se refiere a qué es lo que caracteriza a todos los seres humanos. Es decir, en este primer nivel general, nosotros nos preguntamos en qué somos similares todos nosotros, cuáles son esas características similares. Entonces, por ejemplo, ya dimos una característica en la que todos los seres humanos somos similares, que es tener dos potencias en el alma. Otra característica en la que todos los seres humanos somos similares es que tenemos un principio corpóreo. Otra característica en la que todos los seres humanos somos similares es que tenemos libertad. También tenemos personalidad. Somos únicos, somos individuales y así sucesivamente. Digamos que si uno se va a diferentes pensadores desde la filosofía, pues podríamos decir diferentes características que son comunes a todos los seres humanos. Por ejemplo, también se me ocurre otra que es muy importante. Ahí me están escribiendo algo, pero no vi qué era. Esto, perdón. Y ahí estábamos. Ay, me desconcentré. Estaba diciendo que una característica que es muy importante es la de la relacionalidad. Entonces, nosotros los seres humanos en general nos relacionamos. Tenemos esa capacidad de salir de nosotros mismos para relacionarnos con alguien más. Entonces, esas son características comunes a todos los seres humanos y ese lo llamamos un nivel general en el que nos vamos a empezar a comprender. Esta es como una clasificación, una manera de comprender al ser humano. Luego va a haber un segundo nivel y es el que hoy nos va a interesar más, que es como de lo general, hay una división en dos partes. Hemos sido creados, como dijimos, de la revelación. Nosotros podemos también hacer una reflexión posteriormente filosófica que nos permite ver que hay hombres y mujeres. Entonces, aquí también a qué nos estamos refiriendo, y es que el sexo es una característica constitutiva de las personas. Y ese sexo puede ser masculino o femenino. Y entonces, esa característica nuestra va a estar insertada también como dentro del marco de lo general, pero a lo general, a lo que habíamos visto en el primer nivel, le va a dar un matiz diferente. Es decir, que si todos nosotros los seres humanos tenemos libertad, tenemos esta característica de la relacionalidad, tenemos personalidad, tenemos unicidad, tenemos unidad, corporeidad, bueno, varias características. Si yo soy hombre o si yo soy mujer, todas esas características van a tener un matiz distinto, como una orientación diferente. Es decir, que la generalidad de ser persona humana, yo la vivo diferente dependiendo de mi sexo, de si yo soy hombre o si soy mujer. Entonces ese es el segundo nivel. Y ahí las palabras con las que yo quise referirme a estos niveles fueron diferencia y enriquecimiento. Porque claro, somos diferentes, pero esa diferencia no implica que haya un valor mayor o menor en el uno o el otro, sino que por el contrario, la diferencia denota es una riqueza. Y hay un tercer nivel como en el que la división se hace mucho más grande y es ya el nivel de la persona singular. Y entonces ahí a lo que nos referimos es a lo que caracteriza
a cada uno en específico. Entonces ahí pensamos en lo que caracteriza a Gabriela, en lo que caracteriza a Sebastián, a Juan Camilo, a Juan Manuel, a Valentina, así sucesivamente vamos pensando lo propio de cada uno de nosotros y eso generalmente nosotros lo nombramos como personalidad. Como que uno a veces escucha mucho que dicen esta frase de lo que te hace único y irrepetible, a eso es a lo que nos referimos en este tercer nivel. Y claro, aquí va a haber una diferenciación mucho más grande porque hay tantas combinaciones de características como personas hay. Y entonces ahí se imaginarán que el universo se nos amplía muchísimo y es ahí en donde cuando nos vemos cómo vamos descendiendo en esos niveles, la riqueza que existe en la humanidad. Y yo diría que ahí hay que hacer un llamado a darle un nuevo sentido a una palabra que es muy bonita, pero que ya tiene unas connotaciones muy particulares y es la diversidad. Cuando nosotros pensamos en diversidad, entre muchas otras cosas que podríamos pensar, estamos pensando también en esto. Diversidad significa que a pesar de que todos tenemos características comunes, y ahí en esas características comunes es donde también descansa la dignidad humana, pero sobre todo en el haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, en esa característica común de haber sido creados a imagen y semejanza común, descansa nuestra dignidad. Luego empiezan a ver todas estas diferencias que nos enriquecen y nos enriquecen y nos enriquecen, y ese es el sentido de la diversidad. Y también entonces cuando pensamos en la iglesia, y por eso es que es tan bonito hablar de esto en el marco general de pensarnos a la mujer en la iglesia, nos damos cuenta que en la iglesia el llamado no es a una uniformidad, sino por el contrario, es a mantenernos diversos pero unidos. Entonces, bueno, hay como una nota al pie de página con respecto a la diversidad para que sea una palabra que la usemos más en nuestro vocabulario, pero con esta connotación tan enriquecedora de ver que nosotros, cada una de las personas que están acá, por ejemplo, somos un entramado y un conjunto tan complejo y al mismo tiempo tan rico que lo que tenemos es que darle gracias a Dios por la existencia de cada uno de nosotros con esa complejidad y con esa riqueza de las características propias. Pero entonces otro día podemos hablar de este último nivel que también es fascinante porque este tema de la personalidad, de lo singular de cada uno, después nos va a lanzar a otro tema que también es muy apasionante y es el de la identidad. Entonces, cómo nosotros dentro de la fe y a partir de Cristo estamos llamados a descubrir nuestra identidad, lo que es propio nuestro, y también a dejar que Cristo como un escultor en un mármol talle que eso que es como lo más propio nuestro. Entonces ese es tema para otro día. Sin embargo, en el nivel que nos vamos a quedar es en el segundo. Entonces decíamos, tenemos unas características generales en tanto personas humanas y luego esas características generales toman un matiz diferente si somos hombres o si somos mujeres, una orientación, un enfoque. Eso también, ¿qué nos está diciendo? Que el hecho de que nosotros seamos imagen y semejanza de Dios en el nivel general también se realiza en cada uno de estos niveles. Es decir, que en mi ser mujer o en mi ser hombre también se tiene que realizar esto de ser imagen y semejanza de Dios. Y en mi persona, en mi personalidad singular también se realiza esto de ser imagen y semejanza de Dios. Como para que quede un poquito más claro y ponerlo en otras palabras, el hecho de que decíamos que la imagen y la semejanza está en poder conocer y amar. Y explícitamente, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, hemos sido hechos para conocer y amar a Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que los hombres y las mujeres también en este nivel, en este segundo nivel, tenemos diferentes maneras, sí, modos de conocer y amar a Dios, específicos atados a nuestro sexo. Y también las personas particulares, cada uno de nosotros con el nombre completo y el apellido, tenemos un modo específico de conocer y amar a Dios. Y esto es algo muy bonito que nosotros tenemos que rescatar porque nos ayuda, yo pienso que a crecer mucho, sobre todo en nuestra relación con Dios.
y pienso que es una pregunta que nos puede quedar para la oración a partir de hoy, es de pronto empezar a reflexionar en torno a cómo conozco yo o cómo amo yo, qué es lo que caracteriza eso, esa búsqueda de la verdad que tengo yo y qué es lo que caracteriza mi manera de expresarme afectivamente, porque no todos nos expresamos del mismo modo, ¿no? Yo pienso que en como todas estas películas de Hollywood y Disney y como todas estas corrientes así muy mundanas, a veces tendemos a encasillar el amor en dos o tres cosas. Sobre todo esas películas románticas creo que le hacen mucho daño a la idea de amor. Y pues ahí es labor nuestra empezar a conocer nuestra manera de amar también para sanar y darnos cuenta de que ese no es el único modo. Hay otros modos de amar. Y entonces esta es una reflexión que les comparto también de unos pensamientos que tuve la oportunidad de leer del padre Rafael García Herreros. Entonces el padre Rafael García Herreros tiene una reflexión muy bonita, son unas palabras corticas en las que se pregunta justamente por el fundamento de la dignidad humana. Y eso tiene un asidero muy importante hoy en día en la sociedad, porque si se dan cuenta, la manera en la que nosotros comprendemos la dignidad humana es atada a los derechos. Entonces, lo que me da a mí la dignidad en el marco del Estado y del conjunto social es, voy a ponerlo como en términos un poco simplistas, pero reduciéndolo, de eso se trata, lo que me da a mí la dignidad es un pedazo de papel. Pero eso está muy bien en el marco de la sociedad, claro. Sin embargo, es insuficiente, ¿no? Es decir, si yo hago una reflexión profunda y me doy cuenta de que lo que vale Gabriela Triana o lo que vale cualquiera de los que está aquí escuchando es lo que dice una constitución o es lo que dice un conjunto de derechos, es decir, que mi dignidad descansa sobre, yo lo digo un pedazo de papel, pero en últimas una ficción jurídica, pues yo creo que ahí es donde uno empieza en fase existencialista y depresión profunda. No mentiras, pero es en Dios en donde nosotros empezamos a encontrar la riqueza. Y yo estaba diciendo eso porque cuando ya leí entonces esta reflexión del padre Rafael García Herreros en la que él se preguntaba por la dignidad humana y él llegaba un poco a este punto y decía también que el valor yo como, de mí, perdón, de mí como persona singular, mi valor como persona singular, eh, es, es la manera en la que yo puedo amar a Dios. Entonces la reflexión es muy bonita porque él decía, suben los reyes y caen, suben los políticos y caen, los ricos y caen y se mueren, es decir, a lo que está hablando es que nosotros en un puesto de importancia o en un lugar, digamos que de admiración, podemos poner y quitar, poner y quitar y poner y quitar, y al final son espacios que de alguna manera se llenan. A lo que ahí está aludiendo es que para el mundo nadie es indispensable y nadie es necesario. Sin embargo, él termina esta reflexión con una frase que yo también se las quiero dejar para que la mediten en su corazón, y es que él dice, y así caigan, se levanten y caigan reyes, y así se levantan y caigan poderes económicos, la manera en la que yo puedo amar a Dios es irreemplazable. Y entonces es esta idea la que yo les quiero transmitir. Como persona singular, nadie ama como yo amo. Y sobre todo nadie ama a Dios como yo lo puedo amar. Pero entonces eso también se realiza en el hombre y la mujer. Es decir, como el hombre ama es diferente a como la mujer ama. Lo importante ahí también es darnos cuenta que la diferencia es un enriquecimiento. Es decir, el hecho de que nosotros amemos diferente no quiere decir que uno ame mejor que otro o que uno sí tenga la potestad o la capacidad de amar y el otro no, sino que amamos de maneras distintas. Entonces, bueno, en este sentido lo que vamos viendo aquí al meditar un poco con el Génesis es también que la invitación es a descubrir esa manera en la que nosotros amamos y conocemos, pero sobre todo en la que amamos y conocemos a Dios, tanto como persona singular y como hombre o mujer, y eso es también como lo que yo tenía un poco pensado para meditar esta noche en torno a las doctoras de la iglesia.
Y también otra invitación que es muy bonita, que alguna vez me compartía una amiga en un grupo de estudio que tenemos, y es la invitación a pensar qué es lo que caracteriza mi relación con Dios, cuáles son esos pequeños detalles que Dios tiene conmigo, y que en última son detalles de amor. Entonces, en ese sentido, la invitación, como veníamos diciendo desde el principio, es a conocernos, y ese conocernos es preguntarnos cómo amo yo, cómo conozco yo, y también cómo Dios me ama a mí, y cómo Él me invita a conocerme. Y aquí yo también quería hacer un comentario mientras preparaba lo que les quería compartir hoy. Pensaba un poco en las ideologías, que yo sé que también es un tema que les interesa mucho por acá, las ideologías políticas, y pues yo soy politóloga. Es imposible quitarme las gafas de politóloga para a la hora de pensar en este tipo de cosas, y pensaba específicamente un poco en el feminismo o en general todas estas ideologías que son hijas del marxismo y del neomarxismo y del marxismo cultural. Y lo que hacen estas ideologías también, por eso es que he sido tan empática en relacionar la diferencia con el enriquecimiento, porque las ideologías nos hacen ver la diferencia como una injusticia. En cambio, a lo que nos invita nuestro Señor a partir de la palabra es ver la diferencia con justeza, que es pues radicalmente diferente. Entonces, claro, las ideologías lo que hacen es ver que el hecho de que existan hombres y mujeres, o existan negros y blancos, o existan trabajadores y jefes, ¿sí? O como dueños del capital, bueno, no sé, todas las palabras que hay dentro de este tipo de discursos ideológicos, o si no, heterosexuales y homosexuales y todas esas divisiones, y al final pues son divisiones, ¿no? Lo que hacen es que nosotros perdamos un poco el norte de la riqueza de nuestra diferencia, pues por una parte, y por otra parte fracturan esa dimensión o esa característica de la que habíamos hablado, que es la relacionalidad. Entonces fracturan la relación que tenemos con nosotros mismos, porque claro, si yo soy mujer y ser mujer es injusto, pues entonces yo termino en conflicto conmigo mismo, en conflicto interior, y ese conflicto pues se deriva también en un conflicto con Dios, pues porque Dios que es el que me creó, porque me creó así con una naturaleza injusta, por decirlo de cierta manera. Entonces las ideologías tienen esta capacidad de tergiversarnos, de tergiversar la manera en la que nosotros nos vemos, y en este sentido lo que hacen más, yo les había dicho que de esta meditación en torno a la singularidad de cada uno, se deriva otra meditación que es en torno a la identidad, y entonces lo que hacen las ideologías es también alejarnos de nuestra identidad. Sí, como vaciarnos en ese sentido de querer que nos identifiquemos más con un discurso que con lo que es propio nuestro. Pero entonces ya para cerrar, la idea grande que yo les quería dejar como en esta primera partecita sobre el marco general de pensar a la mujer en el cristianismo, es que el hecho de ser hombre o mujer le da un enfoque y una orientación diferente a la manera en la que yo amo y yo conozco. Y también lo que quisiera que con lo que se quedaran hoy es que el hecho de que seamos seres sexuados no es como un dato por ahí que está al margen. Es decir, muchas veces nosotros solemos reducir la sexualidad únicamente a la genitalidad, o si no pensamos que la sexualidad se limita a los órganos reproductores, y lo vemos como algo un poco más biológico. Pero en la medida en que nosotros, como les decía, somos esta telarañita, este entramado de muchas dimensiones, como dice la formulación de Santo Tomás de Aquino, somos una unidad sustancial de dos coprincipios, uno corpóreo y uno espiritual. Si en mi principio corpóreo hay una realidad son mis órganos reproductores, que es el dato sexual, esto también tiene unas resonancias en mi espiritualidad. Y entonces espiritualidad, lo específico en lo que estamos como tocando hoy, aunque abarca muchas cosas más, es el modo en que yo conozco y yo amo. Entonces es muy importante y me alegra mucho que se den este tipo de espacios, porque
nos vamos dando cuenta de que la sexualidad, en la medida en que le da un enfoque y una orientación a lo general de la persona, termina siendo muy importante conocerlo y conocer entonces hacia dónde va ese enfoque y esa orientación. Pero entonces ahora la pregunta que ya nos convoca a hablar específicamente de las doctoras de la iglesia es pensar qué es lo que caracteriza el modo de conocer y amar femenino. Y entonces, justamente por eso es que vamos a acercarnos a las doctoras de la iglesia, para preguntarnos un poco qué es lo que caracteriza su modo de conocer y amar. Pero antes, yo quería hacer un comentario pequeñito sobre los doctores de la iglesia en general. Les contaba que quise hablar sobre este tema, más que todo porque yo no conozco mucho, entonces ahí aprovechaba también para aprender, para que aprendiéramos juntos. Y pienso que lo que viene a ser bien importante de los doctores de la iglesia es que son una luz que la iglesia nos pone para que nosotros encontremos en la enseñanza de eso una doctrina que podamos seguir. En la enseñanza de ellos, una doctrina que podamos seguir. Digamos que dentro de los aspectos que son tenidos en cuenta para que la iglesia proclame a un doctor, pues por una parte es su conocimiento, toda su enseñanza y su cátedra, y por otra parte es su vida, que haya sido una vida de santidad. Entonces, pues la mayoría de estos doctores, si no todos, la verdad, yo no he ahondado mucho en la vida de todos, pero creería que todos primero han sido santos canonizados antes de haber sido doctores. Es decir, y aquí hay algo muy importante, a diferencia de los doctores que salen con títulos de las universidades, en el sentido de haber hecho un doctorado, eh, sí, las dos características, bueno, en realidad son tres aspectos. Aquí Valentina me estaba preguntando que si los podía repetir. Son tres aspectos para que consideremos a un doctor de la iglesia. Por una parte, su conocimiento, específicamente la iglesia lo llama un conocimiento eminente. Y por otro lado, el alto grado de santidad, lo dicen, o que hayan tenido una vida de santidad. Y cuando se unen esas dos características, lo que falta es que sean proclamados como doctores por el Papa o por un concilio. Hasta el momento, los 36 doctores de la iglesia que hay han sido proclamados como tal por un Papa, por el Papa. Ninguno ha sido proclamado por un concilio. Entonces vuelvo a la idea que les quería transmitir con la importancia de conocer un poquito más a los doctores de la iglesia. Y es que a diferencia, estaba diciendo, que de los doctores que nosotros nos encontramos en el mundo, en el sentido en que tienen un título de doctorado, es que este título no es un título puramente académico, como seguramente ustedes ya lo intuían, aunque sí se trata de enseñanza. Hay la enseñanza hay que entenderla de una manera distinta. Digamos que cuando uno se acerca a leerlos, pues se da cuenta que más que todo lo que pondera la iglesia a la hora de darles esta categoría de que su conocimiento es eminente, es su comprensión profunda de los misterios de fe y su teología y su doctrina. Pero entonces cuando nosotros hablamos de teología, nos damos cuenta de que este es un saber muy particular y como se decía en la Edad Media, la teología se hace de rodillas. Entonces, en este sentido, no es solo que hayan sido escritores copiosos, que tengan una cantidad de obras o a lo que sería equivalente hoy como muchos artículos científicos en revistas indexadas, algo por el estilo, sino que más allá de que tanto hayan escrito, lo importante es que ellos se hayan convertido en verdaderos maestros, maestros en el sentido de que puedan acompañar en la fe a otros. Entonces, aquí vemos cómo ellos son también hermanos mayores, por una parte, pero también padres y madres en el modo en el que nos enseñan a nosotros, los hijos de la iglesia, a caminar en la fe. Y entonces, por eso es que viene a ser tan importante esta segunda característica del alto grado de santidad, porque dentro de la iglesia nosotros más que teólogos durísimos, lo que queremos son teólogos santos. Y así podemos pensar en todas las profesiones, más que filósofos súper duros, queremos filósofos santos, o ingenieros santos, o matemáticos santos, o filólogos santos, o biólogos santos, y así sucesivamente.
Y entonces lo que está queriendo señalar también la iglesia acá es algo que lo podemos relacionar con una expresión que utiliza San Pablo en la carta a los Efesios, en el versículo 3, capítulo 19, y es que él está hablando un poco del conocimiento de Cristo y de la firmeza que trae el conocimiento en nuestro Señor, la hondura, la profundidad que hay en el conocimiento de Cristo. Y entonces él relaciona el conocer a Cristo con llenarse de la plenitud de Dios. Y cuando nosotros pensamos en plenitud o en santidad, inmediatamente pues pensamos en felicidad. Entonces, de lo que se trata cuando nosotros pensamos en los doctores de la iglesia, no solo es un conjunto de personas que han sido, mejor dicho, súper duros en teología y que han entendido muy bien los misterios de fe, sino que más que todo esta doctrina, esta enseñanza es producto de su vida y de su experiencia, de su encuentro con Cristo. Y de nuevo, ahí nos vuelve a saltar del modo en que han conocido y han amado a nuestro Señor. Entonces, esta enseñanza enfrasca también eso, las búsquedas específicas de unos corazones que han llevado a que ellos conozcan y amen a nuestro Señor de un modo específico. Entonces, dicho esto, en general sobre los doctores de la iglesia, bueno, creo que ahí habría algo que decir que se me ocurre ahora adicional, y es que el hecho de que los doctores, como que uno de los requisitos para ser doctor es que hayan sido proclamados o bien por el Papa o por un concilio, es que este reconocimiento, a diferencia también de pronto del reconocimiento de un título en una universidad o bueno, en otro tipo de institución académica, es que es un reconocimiento que se hace no para exaltar al santo específicamente, sino el objetivo a lo que se está mirando es que a esto le haga bien a la iglesia. Es decir, que yo como católica, hija de la iglesia, tengo la certeza de que dentro de la doctrina de este santo puedo encontrar un camino que me permita o que me ayude a acercarme cada vez más al Señor. Pero ahí también entonces yo haría otro comentario, y es que el llamado que hace la iglesia tampoco es a que yo me convierta en Santo Tomás de Aquino o en San Agustín o en Santa Teresa de Jesús o en San Atanasio, sino que lo que nos dice la iglesia es miren a estos santos, pero cuando miren estos santos dense cuenta que todos ellos están apuntando hacia Cristo. Y una vez ustedes tienen puestos los ojos en Cristo, pues también encuentran su modo propio de conocerlo y amarlo. Y también la idea es que nosotros no nos sintamos tan lejanos por el hecho de que sean 36 doctores. Yo no sé si de pronto aquí en esta sala hay alguno que algún día podrá ser proclamado doctor de la iglesia. El Señor concede muchas gracias. Pero entonces lo que quiero decir acá es que lo importante de los doctores es que nosotros no perdamos nuestra identidad propia, y en general cuando nos acercamos a los santos, si bien nos podemos fascinar por la historia, la vida, la experiencia y la doctrina de un santo, a lo que nos ayudan los santos es a descubrir nuestra propia identidad, nuestro modo específico de conocer y amar a Dios, al llevarnos ellos mismos a mirar a la cruz de Cristo. Y ahora se me ocurre también pensar que qué interesante sería también los títulos que nosotros obtenemos en las universidades, pensarlos de este modo, ¿no? Que no son una cuestión ni de ganar un reconocimiento, ni de tener como un puente hacia conseguir un trabajo, sino que un título también es una oportunidad de servicio y de hacerle bien a otros y de construir lo común. Pero entonces, bueno, esa es otra reflexión que queda ahí de ladito, otro pie de página para que lo meditemos después. Entonces, ahora sí vamos a lo específico de las doctoras de la iglesia, luego de esta gran introducción en la que se me fue casi todo el tiempo. Vamos a hablar lo que yo pensé también, muy relacionado, como bueno, la pregunta que me hacía era, ¿cuál es la manera específica de amar tanto del hombre como de la mujer? Y cuando pensamos en la mujer, yo creo que es común a todos nosotros, y yo creo que incluso fuera del ámbito de la iglesia, también cuando nosotros pensamos en el amor femenino, de una vez lo que queda en nuestra cabeza y en nuestro corazón, pues es el amor materno. E incluso dentro de la Biblia existen muchas figuras que nos hablan
de la madre como este amor tan excelso, este amor tan alto del Señor, como una manera de mostrarlo. Ya no recuerdo bien cuál es de los profetas, me perdonan porque se me olvida el que dice que así tu madre te abandone, pues yo nunca te abandonaré, pero entonces ahí estamos viendo cómo el amor de la madre está puesto en un rasero súper alto, pero aún así, Isaías o Jeremías, me dicen por acá, toca después de tarea, lo buscamos. Eh, Isaías, ahí quedó de tarea buscar cuál es el versículo y el capítulo. Pero entonces vemos cómo súper alto ha quedado el rasero del amor encima, en el amor de una madre, pero por encima del amor de una madre está el amor de Dios. Y entonces ahí vemos no solo la importancia que tiene el amor de una madre, sino también cuál es el amor que Dios tiene hacia nosotros. Pero entonces esto para decir que lo característico y más bien sí, como una nota característica o el culmen en lo que nos lleva a lo profundo de la esencia del amor femenino es la maternidad. Y entonces también el propósito de mirar ahora en un momento a cada una de las doctoras de la iglesia es buscar esas notas de amor materno dentro de las doctoras. Y pues yo también en la medida en que, como les decía, lo característico, lo central en los doctores de la iglesia es su enseñanza, enseñanza entendida no únicamente como un conjunto de saberes y de formulaciones, sino más que todo como el producto de un caminar de fe y de una comprensión profunda de los misterios y los dogmas a partir de la relación personal e íntima con Dios. Me di cuenta pues que a lo que nosotros podemos aludir hoy es cómo las doctoras de la iglesia nos enseñan su modo de conocer y amar específico, se traduce en un modo de enseñar y lo común es que ese modo de enseñar, lo común ya en el segundo nivel que decíamos de hombre o mujer, lo común en ese modo de enseñar es un modo de enseñar materno. Y entonces yo no podía hablar de eso sin leerles algo, una frase cortiquita de una santa a la que quiero mucho, que es Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, y ella tiene una conferencia que dictó el 9 de marzo de 1932 y justamente se llama El arte materno de la educación. Esta es una conferencia muy bonita que habla sobre cómo las madres tienen que educar a sus hijos en la fe y cómo esta labor de, digamos, sembrar también esos primeros pasos en la fe de los hijos de la iglesia, de los recién bautizados, pues es una labor primordialmente femenina, aunque ahí también es muy importante siempre recordar que como el que da la guía y marca el horizonte hacia el cual nos estamos moviendo, es el hombre. Pero pues nosotras tenemos ese valor y esa riqueza de poderlo como que ir al detalle, ir a lo pequeño y a lo cotidiano. Y ahí vamos viendo entonces también cómo dentro de esta diferencia no solo hay riqueza, sino también hay un llamado a la complementariedad, o como lo decía San Juan Pablo II, a una complementariedad recíproca. Y entonces les quería leer este pasaje de esta conferencia del arte materno de la educación de Edith Stein, como para que también enlazáramos ese tema de la enseñanza a la maternidad y nos diéramos cuenta de que no son temas muy aislados. Y también vean que yo pensaba en algún momento, como que en algún punto, yo estudio una maestría en filosofía y como Sebastián ahora dijo también, y se darán cuenta, me gusta leer mucho y también sé de teología y bueno, y hay varias cosas. Y en algún punto alguien me preguntó que, pues de que me habían preguntado que si yo quería casarme y tener hijos, y entonces sí, claro, yo me quiero casar y tener hijos, sí, los que Dios quiera. Y entonces me preguntaron, no, ¿y qué tal que termine teniendo por allá un equipo de fútbol o algo por el estilo? Y uno, pues, como que el deseo que hay en el corazón es, pues, lo que Dios disponga, ¿no? Y esta persona que me preguntaba esto me decía, pero es que usted se va a desperdiciar con todo eso que ha estudiado, politóloga y haciendo su maestría en filosofía y sabe teología y sabe yo no sé qué, pues se va a desperdiciar teniendo hijos.
pero cuando leí este texto de Wittgenstein me pareció muy enriquecedor porque en el fondo, digamos que lo que el mundo nos diría es que hay que tener un trabajo en el que se gane mucho, o no sé, hay que hacer grandes cosas, escribir muchos libros o tener muchos artículos indexados que en revistas indexadas o algo por el estilo, pero en realidad como el lugar más importante o en donde es más fructífero, yo diría, esa labor de enseñanza es aquí justamente en la posibilidad de ser madre y en ese sentido de educar a mis hijos. Y después yo pensaba, no, pues súper chévere no tener una mamá filósofa a la que le pueda hacer preguntas difíciles. Y también muy chévere pensaba yo. A veces yo me pongo, ahí se dan cuenta que yo como que hago muchos globos, globos, globos y luego me devuelvo a pisar la tierra. Pero en el último globo de esa cadena de globos fue pues también genial porque seguramente de mis hijos aprenderé muchísimo más y toda mi experiencia de vida, tanto teológica como filosófica, como politóloga, se va a enriquecer. Pero entonces todo eso para introducirles al texto de Wittgenstein que dice así, si encontramos personas que caminan abierta, directa y libremente y que transmiten luz y calor, entonces podemos afirmar casi con seguridad que tuvieron una infancia soleada y que el sol de esa infancia fue un sano amor materno. Entonces lo que yo quiero que pensemos con esta cita, sobre todo me gusta mucho la imagen de la calidez que hay en el sol y también cómo una mujer puede ser un faro de luz tan grande dentro de una familia. Y entonces con esa sensación, aunque aquí en Bogotá hace frío, pero igual podemos en este momento imaginarnos la sensación en la piel de la calidez. Y estamos de noche, pero también podemos pensar en el día. Nos damos cuenta de que justamente esto es lo que caracteriza el amor materno, es una luminosidad y un sol, y casi que lo podríamos también asimilar, como no hablar en este momento de María Santísima, a estar cubiertos bajo su manto, ¿no? Este calor creo que también hace parte de lo que uno siente cuando se acerca a la Virgen María y deja que ella lo cubra con su manto. Y entonces ya pensando en esto, a lo que la invitación que nos hace las doctoras de la iglesia es a pensar esta enseñanza que ellas nos dan con esa calidez del manto de María. Es decir, digamos que gracias a Dios nos sirve la imagen del manto porque las cuatro doctoras, Teresa, Teresita, Catalina e Hildegarda, todas fueron religiosas, entonces podemos pensar, como imaginarnos estar debajo, digamos que de Teresa y Teresita, de su capa de carmelitas o bueno, de Catalina y Hildegarda, arropadas también por su manto, por ese hábito. Y entonces eso es lo que va a caracterizar la enseñanza de estas doctoras de la iglesia, que es una enseñanza, como lo dice acá Edith Stein, que viene a ser un sol en el que sentimos esa calidez del amor materno. Y entonces ahora sí, luego de haber dado muchas vueltas para llegar por fin a las doctoras de la iglesia, quisiera que en este último pedacito reflexionáramos un poquito en torno a cada una de ellas. Bueno, resulta que el hecho de que haya doctores de la iglesia es algo muy reciente, pues en la medida en que la iglesia lleva 2000 años, es algo muy reciente porque la primera de ellas, nombrada como doctora, es Santa Teresa de Jesús, la nombra, la proclama doctora de la Iglesia en septiembre de 1970 el Papa Pablo VI. Y un mes después, en octubre de 1970, el mismo Pablo VI proclama como doctora de la Iglesia a Catalina de Siena. Más adelante, en 1997, va a venir a ser proclamada Santa Teresita del Niño Jesús por parte del Papa Juan Pablo II. Y finalmente, en el 2012, que esto sí es súper reciente, Santa Hildegarda de Bingen por el Papa Benedicto XVI. Y entonces el tiempo no nos da como para ponernos a ver, yo quisiera hacer una vigilia de meditación de las doctoras, pero el tiempo no nos alcanza como para tampoco hablar mucho de la biografía de cada una. Y antes pienso que
nos queda la invitación de acercarnos un poquito a la vida de cada una de ellas, o estoy segura de que todos los que están acá, de alguna manera u otra, habrán conocido alguna de estas doctoras que en general creo que la más desconocida es Santa Hildegarda, pero las otras tres, Teresa, Teresita y Catalina, pues de algún modo u otro, seguramente nos hemos topado con ellas, pero la invitación queda pues también para conocerlas un poquito más. Entonces lo que yo quisiera hacer es resaltar de cada una como unas notas características que nos llevan a ver cómo es ese amor materno traducido en la enseñanza. Vale, ¿puedo escribir el nombre de las doctoras? Listo. Entonces son Teresa de Jesús, Teresita del Niño Jesús, Catalina de Siena e Hildegarda de Bingen. Hildegarda de Bingen. Bueno, entonces les propongo que hablemos primero, que hablemos de ellas en ese orden en que fueron proclamadas doctoras de la Iglesia. La primera Santa Teresa de Jesús vivió en el siglo XVI, entre 1515 y 1582. A mí, Santa Teresa de Jesús me fascina y espero que hoy muchos queden entusiasmados a leer un poquito más sobre ella, porque bueno, digamos que también dentro de esto del doctorado, en general, hay una parte de la doctrina de los santos que viene a ser la razón por la cual es proclamado un santo u otro doctor de la iglesia. Entonces, por ejemplo, a San Agustín se le conoce como el doctor de la gracia, a Santo Tomás de Aquino como el doctor angélico. Entonces, así sucesivamente con todos los doctores, hay una parte de su enseñanza que viene a ser la que la iglesia reconoce como una luz potentísima. Con Santa Teresa de Jesús, ese aspecto específico que le da a ella, por decirlo así, el doctorado, es su enseñanza sobre la oración. Y entonces esto viene a ser muy importante porque, bueno, como les decía, Santa Teresa de Jesús vivió en el siglo XVI, está, digamos que en el contexto y en el ambiente, todo este tema de la reforma protestante, por una parte, y también hay una suerte de relajación en la vida monástica. Y entonces Santa Teresa, desde que era muy joven, fue religiosa, pero fue más, ella lo confiesa en el libro de la vida, en donde cuenta su autobiografía, fue más porque no quería casarse. Sin embargo, estando dentro del convento, ella fue carmelita, dentro del convento del Carmelo de San José, tiene su conversión y miren lo bonito, ya que hoy hablamos tanto de la sexualidad y del cuerpo, tiene su conversión orando frente a una imagen de Cristo llagado. Entonces es la corporeidad, la carne de Cristo, la que viene y toca a Santa Teresa. Y entonces en este ambiente, y ya esta mujer sintiendo el fuego de amor de Cristo en su corazón, siente un llamado a hacer una reforma dentro del Carmelo, y de ahí es donde van a nacer los carmelitas descalzos, que después tienen su rama masculina junto a San Juan de la Cruz, que también es otro doctor de la iglesia, del cual espero que muchos, si no están enamorados hoy, se enamoren desde este momento. Y entonces aquí como esta parte de la enseñanza materna de Santa Teresa viene dada porque muchas de sus obras, una que a mí me gustaría resaltar, que es bien importante, es Camino de Perfección, son dedicadas a sus hijas espirituales. Y dentro de la homilía en la que el Papa Pablo VI la proclama doctora de la Iglesia, él dice que uno de sus carismas es el de la formación de las almas. Y entonces ahí nos damos cuenta que ese carisma de la formación, y nosotros a veces de una vez asociamos formación a un salón de clases con un tablero, pero aquí el sentido de la formación es mucho más profundo, es ontológico y es también espiritual, y es una formación que se da es en la oración. Entonces ese ponernos debajo de la capa de Santa Teresa de Jesús es dejar que ella nos enseñe los secretos de la oración, que ella conoció también por la vida de la experiencia, que es la idea que les trataba de transmitir con los doctores en general. Entonces es en el contacto íntimo con Dios donde ella aprende todo este camino de oración,
y lo deja escrito, digamos que en toda su obra hay un tinte de este llamado a la oración, pero si alguno quiere acercarse más a Santa Teresa en este sentido, les recomiendo el libro de la vida, en donde habla de los diferentes grados de oración y las gracias que Dios le da al alma y cómo nosotros podemos perseverar en este camino de oración. Y entonces, justamente por eso, por la enseñanza que deja en torno a la oración, que es en últimas el mensaje para los hijos de la iglesia, por una parte la importancia de la oración, pero también los medios para perseverar en la oración, es que a Santa Teresa se le conoce como madre espiritual. Y madre espiritual no solo en el sentido de que haya tenido hijas espirituales en su comunidad, sino que ella se convierte también en madre para todo aquel que quiere perseverar en el camino de la oración. Entonces ahí, algo que también les comparto, que en algún momento me pasó a mí, estaba teniendo dificultades para orar, pues me daba pereza, eh, y también como que sentía que no tenía como mucho sentido o me sentía hablando sola. Y en medio de eso yo le pedí a Santa Teresa su intercesión y pidiéndole su intercesión, pues ella, como que ese misterio de la comunión de los santos, no sé si a ustedes les ha pasado, que de verdad sienten que a través del cuerpo de Cristo estamos tan unidos, que esa oración llega y uno siente esa gracia por la intercesión de algún santo. Pues eso fue lo que yo sentí en su momento y es a través de ella que yo veo como mi vida de oración empieza a transformarse. También porque me acerqué justo a esta obra que les cuento del libro de la vida. Y entonces por aquí, Diego nos hablaba también de una palabra muy importante que a mí se me iba escapando, y es la contemplación, porque Teresa, antes que nada, fue una religiosa contemplativa, y eso es lo que caracteriza hoy en día el carisma del Carmelo descalzo, y pues también sus experiencias místicas estáticas. Y en este sentido también lo que viene a ser muy bonito de Teresa es que ella reconoce que estas experiencias místicas estáticas, es decir, como por ejemplo la transverberación o ese tipo de gracias que no son concedidas a todas las almas dentro de la sabiduría de nuestro Señor, ella dice, no, este no es necesariamente el camino para todos, pero el camino para todos sí es la oración. Y por eso deja estas enseñanzas sobre el trato de amistad con aquel que sabemos quién nos ama, que es la manera en la que ella piensa la oración. Y entonces también, pensando en Teresa, en la homilía en la que la proclaman doctora, el Papa Pablo VI recuerda un pensamiento de San Francisco de Sales, según el cual para él las mujeres tenemos una especial capacidad para la oración mística, que es también lo que nos señalaba por aquí Diego, dentro de la oración mística. Sin embargo, es que nosotros a veces entendemos el misticismo como si estando en la oración fuésemos a sudar sangre o algo por el estilo, pero el misticismo también se trata de entrar en el misterio. Entonces eso es algo que está abierto para todos. Y entonces ahí con esto de San Francisco de Sales vemos como ese amor materno de Teresa, esa enseñanza también adquiere un matiz específico, es decir, el modo en que Teresa nos enseña a orar tiene un matiz específico por esto que nos decía San Francisco de Sales, de que las mujeres tenemos una especial capacidad para la oración mística. Y entonces, un elemento más que yo quisiera resaltar de Teresa, y es que en su enseñanza se ve que ella es una mamá, pero es una mamá muy particular porque cuando ustedes se acercan a los escritos se dan cuenta de que Teresa es una mujer como muy recia, y no es así de ternuritas como un pastelito, sino es recia y es sincera y es frentera, tiene una fortaleza y un espíritu, una impronta bien característica. Y entonces ahí es donde vemos cómo lo particular, entonces este amor materno va tomando un matiz de nuevo diferente y se enriquece por las particularidades de la personalidad de la santa. Entonces, bueno, sobre la oración es en lo que se centra esta enseñanza materna para los hijos de la iglesia de Santa Teresa de Jesús. La segunda santa, doctora de la Iglesia, es Santa Catalina de Siena, y como les decía, ella también fue proclamada doctora por el Papa
Pablo VI. Ella había sido canonizada en 1461 por el Papa Pío XII y Catalina de Siena vivió entre 1347 y 1380. Y entonces también la vida de Catalina es para fascinarse. Ella vivió mucho menos que Teresa, ¿no? Como vemos, vivió 33 años. Pero entonces es fascinante porque a Catalina se le dio una gracia especial que fue la de la sabiduría infusa. Entonces Catalina no es que fuera una mujer muy letrada, sin embargo, tenía una profunda asimilación de los misterios de fe y de las verdades divinas. Entonces ahí la reflexión también es ver cómo el Señor le da gracias particulares a cada alma. Y entonces en donde se encuentra la santidad es en esa capacidad de acoger, porque esto es algo un poco que resalta el Papa Pablo VI de ella, en su capacidad de acoger y de dejarse conducir por la gracia que le ha entregado esta sabiduría infusa. Y entonces también de Catalina, yo creo que otra nota característica es su amor a la iglesia. Y ya cuando vamos a pensar en la causa de su doctorado, de lo que nos habla el Papa Pablo VI cuando la proclama doctora, es que ella es la mística del verbo encarnado y de Cristo crucificado. La llaman la doctora del cuerpo místico de Cristo. Y entonces no es solo porque Catalina tenga un amor muy grande a la iglesia, sino si ustedes se acercan al diálogo de la Divina Providencia, que es esta obra más conocida de Catalina, se van a dar cuenta de las revelaciones tan hermosas que el Señor le regaló, pero sobre todo esa devoción con la que ella narra y cómo vive esa experiencia de contemplar a partir de de esta sí, sabiduría infusa el cuerpo de Cristo. Y sobre todo hay algo muy específico dentro de la doctrina cateriniana, y es que se refiere a la sangre de Cristo. Ella le da mucha importancia a la sangre de Cristo, y entonces justamente por eso, por la manera en la que ella coge en su alma y en su seno, eh, toda esta sabiduría infusa y estas revelaciones específicamente en el diálogo de la Divina Providencia, es que se le llama la mística del cuerpo místico de Cristo. Pero entonces aquí, justamente dentro de este amor que ella le tiene a la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, encontramos esa enseñanza materna de Catalina, porque algo muy particular de Catalina es que Catalina exhortaba, y entonces ahí hay que pensar en el contexto, que también ella lo que hacía era con todo el amor del mundo exhortar sobre todo a los sacerdotes, pero también exhortaba a personas del ambiente político y social de su época en Italia. Ay, ahí se me olvidó decir que Teresa de Jesús es española y Catalina es italiana. Y entonces, en ese sentido, el carácter materno de la enseñanza de Catalina es justamente esta exhortación con amor de madre. Voy a leer por aquí algo que escribieron. Eso, nos dicen acá, la mística la podemos entender con base en el catecismo como la unión profunda con Dios. Y justamente eso es. Gracias a Dios el catecismo lo dice con más claridad que yo. Y en ese sentido, pues también nosotros estamos llamados a vivir en esa místicamente, ¿no? Así, hay algo que también es importante ahí, ya que dijiste esto de la unión profunda con Dios, creo que fue Carlos. Muchas gracias por haber dicho esto porque me hace recordar otro elemento importante que tienen en común tanto Teresa como Catalina, y es que esta unión profunda con Dios llegó a un punto tal, porque algo muy importante que no se nos puede olvidar es que por una parte Teresa tiene toda esta doctrina de conocimiento de sí mismo a partir de las moradas o el castillo interior, y Catalina también tiene una enseñanza sobre el conocimiento de sí en la celda interior. Y entonces estos son dos caminos que cada una de ellas recorrió al encuentro con Dios, y el culmen de ese camino es el matrimonio espiritual. Y entonces ahí es donde vemos por qué ambas, Pablo VI, tanto Teresa como Catalina, habla de ellas como místicas en ese sentido tan profundo, porque llegaron al culmen de la unión con Dios en esta realidad corpórea, que es el matrimonio del alma con Dios, el matrimonio espiritual.
Y entonces ese matrimonio espiritual también le da una connotación diferente al ser materno, al cuidar de los hijos de la iglesia. Entonces nos quedamos con Catalina, con que ella exhortaba con amor de madre. Y en el contexto, pues también es importante hablar que Catalina tuvo que vivir el cisma de la Iglesia de Occidente, tuvo que vivir en el tiempo en el que el Papa salió de Roma y se fue a Aviñón. Y entonces es ver cómo en estas situaciones difíciles surge este brote de santidad y sobre todo en un momento en el que la Iglesia también está teniendo tantas dificultades surge esta santidad. Voy a leer por aquí una pregunta que me hicieron, dice, el matrimonio de Paula, el matrimonio del alma con Dios solo se podría dar en la vida consagrada o en cualquier vocación. Y esa pregunta está buenísima. Yo diría, pero ahí sí tocaría de pronto que buscáramos más. Yo diría que debe ser algo que está abierto para cualquiera. Y ahora pienso en una beata que es Conchita González de Hermida, si no estoy mal, de pronto si alguno la conoce me corrige en el nombre, que también tuvo unas experiencias místicas muy profundas y ella fue madre y esposa de familia. Pero yo creería que es algo que está abierto para cualquier vocación. Ay, no, mira, esta pregunta está espectacular porque podemos hablar de algo muy bueno y es que todos, en tanto somos seres sexuados, estamos llamados a la esponsalidad. Y esa esponsalidad se hace concreta en eso, Conchita Cabrera de Armida. Muchísimas gracias. Sí, y entonces en la medida en que todos estamos llamados a la esponsalidad, esa esponsalidad se hace concreta en los que optamos por o hemos tenido un llamado a la familia, se hace concreta en nuestro esposo o en nuestra esposa y ya dependiendo de la vocación, por ejemplo, la esponsalidad se hace concreta en un ministro ordenado, es decir, en un sacerdote en su comunidad. Y también lo mismo sucede con las religiosas o las consagradas. En ese sentido, como muchas gracias Diego también ahí por confirmarnos, es algo que está abierto para todos y que está, y es que me parece que la pregunta está muy afinada y como siguiendo muy bien el hilo de la reflexión que estamos haciendo, porque el hecho de que esto esté abierto a todos está también relacionado con esa connotación espiritual que tiene el hecho de que hayamos sido dotados de sexualidad. Pero entonces, después de esa breve pregunta, vamos a Santa Teresita del Niño Jesús. Y Santa Teresita del Niño Jesús también tiene una nota característica muy particular. Bueno, ahí habría que decir que ella vivió en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, murió muy joven, de 24 años, y también fue monja carmelita descalza. Entonces aquí estamos hablando con una hija de Teresa de Jesús, la Teresona, como la llaman también, la Teresa Grande. Esta es hija de la Teresa Grande, es francesa, y seguro a ella muchísimos más la conocen mucho mejor. Y lo que, como la causa del doctorado de Teresita, es el amor. A ella la llaman la doctora del amor y es particularmente como ella comprende su vocación en el amor. Y entonces ella ahí, sí, se han tenido la oportunidad de leer La historia de un alma, que es en donde ella narra su autobiografía, la historia de su vida. Ella dice que cuando que tenía como un deseo de amor por Dios tan grande que ella quería hacer todo en la iglesia, quería ser misionera, quería ser predicadora, quería ser sacerdote, quería ser apóstol. Bueno, ella tenía un corazón, sí, Mariana, es muy bonito, ella tenía un corazón muy grande y quería hacer todo dentro de la iglesia y dentro de ser ese todo dentro de la iglesia, entonces ella lo que hace es abrir la escritura y justo abre en un texto de San Pablo y San Pablo ahí estaba narrando sobre, pues como explicando el misterio del cuerpo místico de Cristo. El libro se llama Historia de un alma
de Santa Teresita del Niño Jesús. Y entonces, pensando en su vocación, ella dice, es que yo quiero serlo todo, pero se da cuenta leyendo este texto de San Pablo que San Pablo le dice, bueno, Teresita, lo que pasa es que cada miembro, la iglesia está compuesta de muchos miembros y cada miembro del cuerpo tiene tiene como una labor específica, y entonces ella dice, ah, bueno, sí, yo no puedo ser todo, pero si la iglesia es un cuerpo, entonces dentro de ese cuerpo yo quiero ser el amor, y por eso se le conoce a ella como la doctora del amor, y después se le proclama también la patrona de las misiones, porque la manera en la que Teresita va a vivir su vocación es sumergiéndose en el corazón de la iglesia, que también es la oración. Y entonces ahí nosotros siempre tenemos que pensar mucho en todos nuestros religiosos dedicados a la contemplación, porque ellos son el corazón de la iglesia. Es decir, la oración pues también la nuestra, pero en especial de estas personas que han consagrado su vida a la oración, es como ese corazón que bombea sangre a todo el cuerpo. Es decir, mis queridos hermanos, que si hoy ustedes y yo estamos hablando aquí, también es gracias a que existen estos modos de vida consagrados a la oración. Y me gusta mucho un comentario que hizo Diego por acá, y creo que también es la idea que nos tiene que quedar a todos nosotros, y es que en el momento en el que Dios empezó la creación, nos visualizó santos. Y es que, claro, cuando nosotros pensamos en la creación y en qué es lo que tenía Dios cuando todo lo creó, Él creó todo para, miras a la salvación, pero sobre todo cuando nos creó para entrar en comunión de amor con Él. Y en últimas, pues de eso se trata la santidad. La cuestión, como bien decía Diego, también está en el camino, y yo pienso es que de verdad le creamos a Dios, porque muchas veces nosotros podemos creer, creer en Dios, pero no creerle a Dios, a sus palabras. Muchas gracias, Diego, ahí por ese comentario, que creo que es muy importante, y hay que dejarlo también como guardadito en el corazón ahora para Pentecostés, para pensar en qué es lo que, como, cuál es la intención con la que nosotros nos acercamos a esta fiesta, y sobre todo si reconocemos bien qué es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, porque al fin y al cabo la misión del Espíritu en toda la historia de la salvación es la santificación. Y entonces qué bueno que hacemos esta reflexión tan cerquita de la fiesta de Pentecostés. Entonces, esta doctrina del amor que tiene Teresita, o esta vocación al amor que tiene Teresita, se viene a ser palpable, es decir, su modo de enseñanza materna es algo que nosotros lo llaman a veces el pequeño camino o la infancia espiritual, y en el fondo se trata de esta enseñanza de Teresita que también se vuelve muy bonita porque es una enseñanza que es para todos, es de la vida cotidiana y va muy cercano a lo que nos decía ahora Diego, y es que se trata de vivir en Cristo. No solo un ratico del día o mientras estoy orando, sino que todo esté inspirado en Cristo y todo se haga en Cristo. Como dice San Pablo, en él vivimos, nos movemos y existimos. Y entonces en ese sentido lo que dice Teresita es que tenemos que volver a lo esencial del amor divino, y que sea el amor entendido también como fundamento de toda la realidad y de todo cuanto existe, lo que, lo que inspire nuestras acciones. Y por una parte no solo se trata también de nuestras acciones, sino que en el fondo el pequeño camino, es decir, nosotros vivimos en una infancia espiritual que no es infantilismo, no es ser unos eternos niños inmaduros, sino ser como niños, no ser niños, sino ser como niños, en la medida en que nos abandonamos en los brazos de nuestro Padre. Y entonces ahí es donde Teresita tiene esta expresión que es tan bonita, y dice que los brazos de Jesús son como un ascensor en los que uno sube al cielo. La cuestión es si nos vamos a recostar y abandonar en los brazos de Cristo. Y entonces Teresita tenía también esta consigna, decía que ella quería pasar su cielo haciendo bien en la tierra. Y entonces ahí vemos ese amor materno tan lindo de Teresita, que ella ahora como patrona de las misiones, ¿no? No salió nunca de su convento cuando estuvo aquí en la tierra, pero sin embargo ha sido de las más grandes misioneras. E incluso hay otro libro que les puedo recomendar, es el de Cartas a los sacerdotes,
y ahí se ve cómo Teresita, como una mamá, conduce esas almas. Entonces nos quedamos con el pequeño camino, con ese regreso que hace Teresita, la doctora del amor, pues ella vuelve a la esencia del cristianismo, porque como nos dice en la primera epístola San Juan, Dios en su esencia es amor. Entonces ella vuelve a la esencia del amor divino para mostrarnos un camino por el cual todos podemos seguir, y sobre todo ella, como patrona universal de las misiones, pues nos acompaña también a nosotros aquí en nuestra misión en la vida universitaria. Entonces, y ya para terminar, Hildegarda, Santa Hildegarda de Bingen, que en realidad históricamente es la primera que se nos presenta. Ella vivió entre el 1098 y 1179. De todas fue la que más tiempo vivió, 81 años, y es bien particular porque resulta que Hildegarda desde muy pequeñita era muy enferma, tenía una salud muy, muy frágil, y por eso sus padres no querían como esforzarse tanto en su educación. Aún así ellos habían prometido consagrarla a Dios, y desde que era muy chiquita la entregaron al cuidado de una tía, que fue quien la formó, y la tía era una religiosa benedictina que había dejado su vida en comunidad para estar en su casa, y a partir de eso empezó a cultivar ese don de la santidad. Pero entonces también resulta que Santa Hildegarda, de nuevo toma esa enseñanza benedictina de su tía, y empieza desde muy pequeña a tener unas visiones místicas. Y entonces ahí también la invitación es de pronto a acercarnos a su obra, que también es muy grande, porque no solo son las visiones místicas, sino también ella tiene poesía, tiene música, se adentró en la contemplación de la creación, y del misterio de la salvación. Y entonces Hildegarda, teniendo estas visiones, ella como todo profeta, en este sentido de que el profeta lo que hace es ver con la mirada de Dios, se acoge a lo que le dice la iglesia y al discernimiento de la iglesia, y entonces a partir de lo que le piden sus acompañantes espirituales y el obispo, ella empieza a escribir todas sus visiones. Paralelamente también emprende la fundación de otros conventos más. Ella vivió en Alemania, en lo que hoy conocemos como Alemania, y el Papa Benedicto XVI, él le dedicó unas catequesis en septiembre de 2010, si no estoy mal, a hablar sobre Santa Hildegarda, pues porque justamente él es el que promueve esta causa para el doctorado. Y él, dentro de una de estas catequesis que él da sobre Hildegarda, dice que el sentido de su maternidad dentro de la comunidad era tal que entre madre e hijas se competían por servirse, y que siempre vivían por mucha humildad. Pero entonces aquí lo que va a ser como lo característico y lo propio, la causa, por decirlo así, del doctorado, es justamente las visiones de Hildegarda, sus visiones místicas que nos ayudan a profundizar en el misterio de la fe. Y particularmente hay unas visiones en una de sus obras más famosas que se llama Conoce los Caminos, que son 35 visiones sobre los acontecimientos de la historia de la salvación. Y entonces aquí el Papa Benedicto XVI lo presenta con un matiz especial que nos sirve mucho para lo que estamos meditando hoy, porque él dice que estas visiones es la historia de la salvación, todo el conjunto de la historia de la salvación desde el Génesis, desde el principio, pues, hasta la plenitud de los tiempos, pero con la sensibilidad y la mirada de una mujer. El libro se llama Conoce los Caminos. Yo no me atrevo a pronunciarlo en latín porque puede que le dé un derrame cerebral a Juan Manuel Sánchez, entonces lo voy a escribir aquí en latín, el nombre original del libro. Y bueno, esto tenemos ahí. Muchas gracias, Diego, también por la información. Y entonces en este libro hay 35 visiones de los acontecimientos de la historia de la salvación, como estábamos diciendo, y es Benedicto XVI el que dice que es la historia de la salvación vista
con una sensibilidad femenina. Y entonces ahí de nuevo volvemos a este conocer y amar, y es como Dios le comunica a través de las visiones tantas cosas a Hildegarda, y ella la expresa con un tono y un corazón de una mujer. Y entonces es como esta mujer que está también, como nos decía Diego ahora, en la oración mística y en la contemplación, termina expresando todos estos misterios. Entonces es la historia de la salvación y la revelación, que es una y la misma, es la misma que está en los evangelios, expresada con, de nuevo ahí vuelvo a Wittgenstein, con esta calor, esta calidez que se da dentro del seno de una mujer. Y entonces en su tiempo también a Hildegarda la consideraban como una mensajera enviada por Dios justamente por todas estas visiones, y además se acercaban mucho a ella para pedirle consejo. Y ahí también vemos cómo su labor de enseñanza materna se da en el consejo. Sin embargo, yo quisiera quedarme también para aprovechar todo esto que nos acaba de enviar Diego en los links con información, y para que ustedes después miren un poquito más sobre la vida de ella. Quisiera que nos quedáramos en el corazón con esta idea de cómo ella nos comunica. Si lo principal de su doctorado es cómo nos comunica los misterios de la fe, que nos lo comunica con este sentido de mujer. Y es como, me la imagino, la imaginación a veces puede ser traicionera, ¿no? Porque en imaginar se nos puede perder un poco de vista la realidad, pero también nos ayuda, no la podemos como satanizar, y yo ya me la imagino escribiendo con este amor de madre estas visiones, y así también con esos ojos sería bueno que si nos acercamos a leerlas, las leyéramos con ese sentido, como nos decía Wittgenstein, de cómo una madre inicia a sus hijos dentro del camino de fe. Entonces ya para concluir y terminar con esta reflexión en torno a las doctoras, yo volvería con lo que empezamos un poco. La idea que les quería transmitir era cómo la enseñanza de cada una de ellas lo que denota es un enfoque específico, dado por una parte a su personalidad y a la singularidad de cada una de ellas, que es el tercer nivel del que hablábamos, pero lo que nos interesaba hoy era ver cómo esa enseñanza también está enmarcada en ese amor materno que decíamos que es lo característico del corazón femenino.